Bien, otra de las categorías de palabras que estuvimos hablando son los sustantivos. Los sustantivos son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Según su significado, los sustantivos se clasifican en propios, aquellos que distinguen a un individuo, una institución o un lugar de los demás de su especie, es decir, los individualizan. Por ejemplo, Adriana, Argentina, Roberto, Luz, Australia. Acá en la placa, en la imagen que acompaña a la placa, podemos decir que aparecen los nombres propios de las personas, de los ríos, los títulos, por ejemplo, licenciado en comunicación, las ciudades también, los establecimientos, por ejemplo, cuando ustedes hablan del IES como institución, el Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior, es un nombre propio y se escribe con mayúsculas. Luego tenemos los sustantivos comunes. Estos son sustantivos que nombran a cualquier ser, objeto o sentimiento o acción sin diferenciarlo de otros de su misma especie o clase. Por ejemplo, natación, fabricación, pez, botella, auto, libro, flor, como aparecen en la imagen. Ahí hay algunos ejemplos más mencionados. Dentro de las emociones tenemos alegría, enojo, tristeza y muchas otras más que se les pueden ocurrir. También podemos clasificarlos en concretos, que son aquellos que nombran objetos, lugares y seres que tienen entidad real o imaginaria, que son perceptibles por los sentidos, por ejemplo, caballo, libro, mesa, Argentina, unicornio, hada, elfo, etc. Y los abstractos son aquellos que nombran sentimientos, emociones y cualidades que carecen de existencia material. Solo existen en algo o alguien que los produce o posee. Por ejemplo, hambre, fe, amor, arrogancia, etc. También podemos dividirlos en sustantivos individuales o sustantivos colectivos. Los individuales nombran en singular un solo objeto, aunque estén en plural. Por ejemplo, casa, abeja, pinos, Adriana, calles, etc. Los colectivos nombran, aunque estén en singular, un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, jauría, cuando es un grupo de perros, pinar, cuando es un grupo de pinos, enjambre, cuando es un grupo de abejas, cardumen, cuando es un grupo de peces, piara, como ven en el dibujo, un conjunto de cerdos, bosque, un conjunto de árboles, rebaño, un conjunto de ovejas, ramo, un conjunto de flores, etc. En cuanto a su forma, los sustantivos son palabras variables en número y género. Con respecto al género, podemos decir que hablamos de género femenino o masculino. Hay sustantivos que admiten un solo género y que podemos reconocer agregándoles un artículo, por ejemplo, luna, la luna, libro, el libro, cama, la cama, etc. Otros varían de género cambiando su desinencia o agregando un sufijo. Por ejemplo, poeta, poetisa para el femenino. Tigre, tigresa para el femenino. Chica, chico para el masculino. Perra, perro para el masculino. Niña, niño para el masculino. Y así podemos seguir enumerando algunos sustantivos y cambiarlos al género opuesto. Número. Con respecto al número, podemos decir que los sustantivos están o en singular o en plural.
En singular nombran un solo ser o objeto, individual o colectivo, como dijéramos en la placa anterior. Por ejemplo, Piara es un solo grupo, entonces está en singular. Si yo quisiera escribirlo en plural, tendría que poner piaras con la desinencia S y entonces estaría hablando de más de dos conjuntos de cerdos. Libro, jauría, mesa, etcétera, son casos de sustantivos en singular. En el plural, los sustantivos nombran varios seres o objetos de una misma clase. Por ejemplo, piaras, como acabo de mencionar, jaurías, mesas, libros, cardúmenes. Recuerden que cuando terminan en N, o sea, es decir, cuando terminan en consonantes, para pasar a plural la palabra, hay que agregar la desinencia S. Bien, aquí vamos con la placa de los plurales. El plural de los sustantivos se forma añadiendo la desinencia S cuando el sustantivo termina en vocal y la desinencia ES cuando termina en consonante. Existen algunos casos especiales que para no generar confusión los vamos a ver en el momento que aparezcan, ¿sí? Bueno, aquí finalizamos esta presentación. Tienen un cuadernillo de actividades subido en el aula también para realizar actividades de fijación de conceptos y, bueno, descubrir así algunas cuestiones flojitas. Si tienen confusiones, alguna cosa que no queda clara, anotan y hablamos en el aula, ¿sí? En clases presenciales.